En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos el día jueves día 30 a mi cumpleaños. San Andrés. San Andrés, celebramos el día de San Andrés. Se aceptan regalos, todo tipo. Regalos. Vamos a ver de qué nos habla el día de hoy. Más o menos ya sé más o menos qué nos va a enseñar, pero pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe. Ven, Espíritu Santo, divino creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama mi intelecto y tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like suscrito el programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no sea nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser, de todas aquellas personas que ven este programa, sus esposos, esposas, hijos, padres, hermanos, amigos y familiares. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy jueves, habla mi Señor, que tu siervo escucha. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 18. Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Dice la Escritura, nadie que cree en el que quedará dice la Escritura, nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no lo envían? Y lo dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio, pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías, Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa su mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, pasando Jesús ante el lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés su hermano, que estaba echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo, vengan y síganme, los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo. Su padre Jesús les llamó también inmediatamente, dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El salmo estuvo muy rápido. Sí, se me pasó, pero sí, a toda la tierra alcanza su pregón o su enseñanza. Yo creo que me emocioné, Andrés, porque lo oí, la verdad no sé qué pasó, pero es que
pues es algo muy bonito lo que dice, ¿no? Yo creo que por eso me emocioné y lo leí de corridito, como quien dice. A toda la tierra alcanza su pregón. ¿Qué significa? Pues que todos deberíamos de alcanzar su fortaleza, su amor, no sé, algo, pues sí, que dice, todos tenemos que pasar el mensaje, pasar todo lo que su voz resuena en nuestro corazón, su evangelio. ¿Qué dice el Salmo? El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa su mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El Salmo 19, del versículo 1 al versículo 6 aproximadamente, habla de todo lo que es la naturaleza. Es el único salmo que habla de naturaleza. La naturaleza le da la gloria a Dios. Entonces tenemos que aprender a darle gloria a Dios. Y la naturaleza, es que es increíble. Yo no sé si te has sentado un día fuera de tu casa, en la mañana cuando va a salir el sol, y ponerte a observar cómo sale el sol y ver lo majestuoso del sol, cómo Dios le hizo una tienda al sol para que estuviera ahí. El sol no se mueve para ningún lado, Él está establecido ahí. La que se mueve es la tierra, da vueltas. Pero como el sol está ahí, como la luna está en su lugar, como las estrellas, como si quitáramos todas las casas, si quitáramos todos los edificios y todas las cosas que el mundo ha puesto, vería no solamente árboles de fruta, árboles que nos dan comida, que nos dan alimento, y no tendríamos que preocuparnos absolutamente de nada. Veríamos la belleza de Dios, pero tanto está así este mundo contaminado que no vemos la belleza de Dios, no comparamos lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha hecho para nosotros. Por eso hay que tomarnos un tiempo, así como la naturaleza. Del 7 en adelante habla de la ley y de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante este Salmo 19? Porque en realidad, si tenemos que buscar una palabra, sería amor. El amor de Dios para con su gente. Nos da amor por medio de la naturaleza y nos da amor por medio de su santa palabra. ¿Por qué? Tú dijiste del mensaje. El mensaje nos va a liberar. ¿Liberar de qué? El versículo 14 del capítulo 19, del Salmo 19, nos dice David, Señor, limpia mi pecado. El mensaje limpia el pecado. Tú dijiste el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? El de que, bueno, el principal, que nos amemos, ¿no? Que nos queramos, que, pues sí, que nos dejemos enamorar cada día más de Dios. El mensaje es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios alcanza a todo el mundo. Y el Evangelio de Dios significa es para el pueblo judío, traducido en el hebreo, significa carne. El Evangelio significa carne. Y no está fuera de nada. ¿Por qué? Porque Cristo es el Evangelio y Él es carne. Por eso la carne, Jesús dice, coman y beban, porque esto es mi carne. A Isaías le dio la palabra, le dijo, come. A Ezequiel le dijo, come, dándole el libro, la palabra, que representaba lo que es Cristo, la carne, el Evangelio en la actualidad. Somos el Evangelio, la carne de Cristo nuestro Señor. Por eso, en el Salmo nos enseña, en el libro de Romanos, ¿qué nos enseña? En capítulo 10, versículo 9, empezando, dice: Si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. A ver, ¿qué entendemos ahí? Si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Entonces los hermanos protestantes dicen, ya ve, ya no tenemos que decir más nada, solamente tenemos que profesar y creer. Pero ¿será cierto eso? No. ¿Qué más nos falta? La fe. Porque esto es un proceso, de ahí nos lleva a la justificación.
¿Qué es la justificación? Pues te está ayudando a que a lo que tú estás haciendo mal, lo está justificando, pero de acuerdo a lo que tú estés, a reparar el daño, ¿no? Cuando tú empiezas a creer, Ujú. porque habla de creer, creer Ujú. es fe, Fe. y fe significa para el pueblo judío verdad, que tampoco está fuera de creer, fe, verdad, creer en la verdad, en una verdad. Cuando tú crees con el corazón en Cristo, que es la verdad, te lleva a la justificación. Justificación quiere decir santidad, cumplimiento de mandamientos y sacramentos, justicia de Dios. Y esta justicia de Dios te lleva a santidad, que es el propósito del ser humano. Venimos a purificar nuestra alma. Por eso Jesús nuevamente dice, su pregón llega o su mensaje llega a todo el mundo. ¿Por cuál es el mensaje? Comer y beber todo de él, porque esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Esto es el mensaje de Dios, esto es la fe, esto es la verdad. Hay que creer en la verdad. Y cuando tú crees en la verdad, quedas justificado. Por eso más adelante, ¿qué dice? Dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado. No, si tú crees en esto, tienes vida eterna, Él lo dijo. Pero ¿qué pasa si tú le crees al ser humano que dice que todo esto es un símbolo? Pues vas a quedar defraudado. Por Cristo no, por el ser humano que te enseñó falsas doctrinas. La verdadera doctrina es de que tú tienes que comer el cuerpo, beber la sangre. Y para comer el cuerpo y la sangre tu alma tiene que estar limpia. Por eso dejó a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que nos perdonen los pecados. Por Cristo, por medio del sacerdote, nos perdona los pecados. Y cuando nos perdona los pecados, somos dignos de comer su cuerpo, beber su sangre y formar un mismo cuerpo con Cristo nuestro Señor. Pero surge un problema, mira lo que dice adelante. Por, perdón, dice sí, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan. ¿Qué enseña esto? Ya no hay judío, ya no hay griego. Somos uno mismo, un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo, la iglesia, una iglesia católica, universal, que une a todos los pueblos en un sola cuerpo, que es la iglesia, que es el cuerpo místico de Dios. Él es un mismo Señor para todos. Somos, cuando el bautismo, el otro sacramento, te incorpora a este cuerpo místico llamado de Dios y formas un solo cuerpo, una sola iglesia. Y por eso tenemos ya la iglesia, tenemos que creer, porque es la iglesia la que nos va a enseñar. Por eso, cuando no acudimos a la iglesia, pues sucede lo que viene adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pues todo el que invoca al nombre del Señor se salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en Él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de Él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? Por eso en el Evangelio nos mostró quiénes nos van a enseñar, escogiendo a Andrés, a Santiago, a Pedro, los apóstoles, que después se convertirían en sacerdotes y en obispos. Ellos son los que se van a encargar de la iglesia. Pedro te va a encargar de dirigir a todas las diócesis, a todas las iglesias del mundo entero. Tu pregón llegará al mundo entero, es la manera que llega al mundo. Después los obispos se encargarán de qué, pues de sus ciudades, de todas las iglesias, y después los sacerdotes de qué se encargarán, de la gente, de una iglesia, de una sola iglesia. Y así Dios va creciendo y su pregón llega al mundo entero, va a llegar al mundo entero. Ahora celebramos a San Andrés, y San Andrés pues fue elegido por los ortodoxos de la iglesia. ¿Para qué? No creen en Pedro, ellos creen que Andrés, como fue el primero al que Jesús llamó, entonces ellos creen que él es el que debe estar como líder de la iglesia. Pero eso no es creerle a Cristo. Cristo, mirando a Pedro, le dijo: tú eres Simón, ahora te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y por eso la iglesia del Vaticano está sobre la tumba de Pedro. ¿Para qué? Para que la gente identifique la iglesia de Cristo. Sobre ti edificaré mi iglesia. Y tenemos que creer, pero pareciera ser que la gente no cree. Y por eso, pues qué bueno que lo que tú estás haciendo y lo que los sacerdotes hacen. ¿Por qué?
porque dice Dios en adelante, mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Lo dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Ya? Qué hermoso que tú tomas el tiempo de dedicarle tiempo a Dios para que por medio de ti mucha gente se alimente y aprenda y crezca en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Sigue adelante. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues la fe nace del mensaje y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Palabra de Dios. Pero resulta que hay, y dentro de la misma familia, gente que no cree, gente que no se quiere acercar a Dios, prefiere las cosas de este mundo y pareciera ser que el trabajo que hacemos es en vano. Pero no hay que desanimarnos, porque la fe es la verdad y la verdad es proclamar a Cristo. Y es importante esta palabra porque no es que los mandamientos hayan pasado de moda y no tenemos que cumplirlos, los del Antiguo Testamento, pero hoy somos cristianos y el mensaje que anda por el mundo entero, que llega el pregón al mundo entero, es la verdad de Cristo. Y Cristo es todo lo que dijimos hace rato, su bautismo, su confirmación, su primera comunión, todos los sacramentos que nos llevan a la salvación. Y así tendremos que cumplir, llevar la palabra por el mundo entero, como dice al final, y así no habrá pretexto de que alguien diga, no, pues yo no supe de esto. No, el pregón llegará al mundo entero y se cumplirá la palabra de Dios, y el que creyó, bienaventurado, y el que no creyó, oramos y rezamos por ellos para que Dios le conceda el don de fe, se arrepienta, se convierta y se acerque a Dios. Amén. Amén. Que así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Hoy celebramos a San Andrés. San Andrés, una persona que según varios escritos, murió o fue asesinado, fue crucificado en una cruz en forma de cruz, allá en Grecia, y después su cuerpo, pues la cabeza fue llevada a Roma en 1462, y ahí en 1462 estuvo un tiempo. Después, en 1969, la Iglesia decidió mandarla a los ortodoxos. ¿Para qué? Para que la conservara. Y se conserva. La Iglesia Católica tiene el cuerpo de todos sus apóstoles. ¿Por qué? Porque son el patrimonio de Cristo. Son los fieles testigos de que han proclamado y han cumplido lo que Dios les ha encomendado. Tanto han cumplido que nosotros hemos aprendido de ellos, y ahora nosotros predicamos la palabra para que usted el día de mañana también usted tome un tiempo para Dios y la predique en su familia primeramente y después en el mundo entero. Que así sea. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.